Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y vamos a ver ahí cómo, primer libro de Samuel, capítulo 3, para los que están en sus casas, los que nos van a mirar después. Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Ahí vemos cómo Samuel es llamado de parte de Dios. Y vamos a leer la palabra. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya estaba ciego, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una casa en Israel, a quien yo oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a poderla compartir con amor, con fidelidad, y podamos explicarlo de la mejor manera, que sea de edificación para los oyentes que lo van a escuchar, y para tu iglesia, para que sea edificada, Señor. Bendice a mis hermanos, los que están viéndonos a través de redes sociales, y también los que están presentes. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahí vemos claramente cómo Dios llama a Samuel, pero Samuel no reconoce la voz de Dios. Entonces, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aún cada uno de nosotros que estamos oyendo, o cada uno de nosotros que estamos sentados aquí, Dios nos llamó con un propósito. Ahora, no sabemos cuál es el llamado que Dios nos tiene hasta que no nos concentremos bien en la palabra de Dios, qué es lo que Dios pide de nosotros. Y eso es lo que no sabemos. Pero hoy la palabra de Dios nos va a enseñar cuál fue el propósito de que Dios nos llamó. Vamos a ver en la palabra de Dios, y nuestro tema de hoy tiene que ver con
las 5 series de la palabra de Dios. Son 5 estudios que hoy estamos terminando, nuestro estudio de 5 temas que hemos hablado sobre la iglesia. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, fue llamado para llevar el evangelio. Fueron llamados fuera. La iglesia fue rescatada de las tinieblas y los trajo a su luz admirable, según Pedro. Entonces, hermanos, dice en la carta a los Efesios que el apóstol Pablo escribió, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Dios nos va a mostrar. ¿Quién es? Quítale, pon en silencio. Pon en silencio. Entonces, vemos cómo Pablo dice que seamos realmente capaces, que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Toda la iglesia está llamado para entender el plan de Dios, pero hay un problema, que no todos podemos comprender lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios nos lo va a revelar a su tiempo. Quizás no vamos a comprender exactamente todo, porque si vemos en la palabra de Dios, lo primero que el apóstol Pablo hace es esto. Él empieza orando en Efesios capítulo 1, versículo 18, y vemos la oración del apóstol Pablo. Y vean lo que dice en Efesios 1, versículo 18. Él dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sea iluminado. Aquí es donde vemos la iluminación de la palabra de Dios para comprender las profundidades de Dios, la profundidad, lo que contiene la palabra de Dios. Y dice que para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y dice Job en 11:7, dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Lo puedes descubrir tú? La respuesta es no. ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? La respuesta es tampoco podemos comprender todo. Es muy difícil comprenderlo, pero Dios nos está preparando, nos está dando la capacidad para poder entender todo ese tipo de cosas. Ahora, Salmo 103, versículo 11 dice: porque como es tan alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. No podemos comprender qué tan grande es el amor de Dios y qué tan grande es su misericordia, por el cual Él nos perdonó de nuestros pecados. Si vemos, hay personas que fueron asesinos, violadores, y aún así Dios pasó por alto sus pecados cuando ellos tomaron la decisión de pedir perdón a Dios. Ahora, hay otro tipo de personas que dicen que yo fui una persona que estudió, educado, respetuoso, yo nunca maté a nadie ni una mosca. Entonces, ¿cómo es posible que Dios sea capaz de perdonar a esta persona? Cuando yo, que estoy más, y dicen que yo me voy al infierno porque yo no he matado a nadie, ni he robado a nadie, yo he sabido trabajar honestamente para ganarme mi pan de cada día. Pero en realidad, la cruda realidad es que no es lo que tú hagas, sino es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo, eso te va a llevar a ser salvo, por haber reconocido que Jesús es tu Señor y Salvador. Salmo 139:6 dice:
tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Me asombra, dice, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿Cómo quisiéramos alcanzar, realmente conocer las profundidades de Dios, de la altura de lo que Dios dice en Efesios capítulo 3, versículo 18? Es muy profundo, está muy alto, es muy ancho, no lo podemos entender. No lo podemos entender, pero sin embargo, Dios nos muestra qué tan grande es su misericordia y tan grande es su amor. Vayan a Isaías 55, capítulo 9, dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa es la manera en que Dios piensa. Nosotros estamos así de pequeñitos, nuestra mente es finita, y la mente de Dios es infinita, no tiene fin la mente de Dios. Dios tiene una capacidad enorme que nosotros no podemos comprender. Entonces, vemos como nuestro segundo encabezado de nuestro clase del día de hoy. Cuando no asistimos a la iglesia normal, una iglesia local, nos perdemos la oportunidad de dar ofrenda a Dios de lo que Dios nos ha dado. No solamente es monetario, sino también es ofrendar nuestro tiempo, dar nuestro tiempo a Dios, dar nuestros talentos a Dios, al estar al servicio de Dios. Todo eso tiene que ver con la ofrenda. Pero el apóstol Pablo nos escribe a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 8. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra en cuanto a nuestro tiempo. Y Pablo aquí usa un ejemplo de los que trabajan en la agricultura. Ellos pueden entender más eso. Si siembras poquito, es obvio que vas a cosechar poquito, pero si siembras mucho, vas a cosechar mucho. Y Pablo usa este ejemplo para ilustrar a los corintios, para que ellos pudieran entender para que nosotros también pudiéramos entender el día de hoy, algo simple. También nos perdemos la oportunidad de hacer que crezca la palabra de Cristo en nosotros. También, eso es lo que también pasa en nosotros. Por eso vean a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, es la otra palabra que usa, enseñándonos, ¿verdad?, en nuestro idioma. Es por eso que decimos que la segunda carta de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en toda justicia, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí dice Pablo que la palabra de Cristo mora en vosotros, enseñándonos, exhortándonos, la Reina Valera dice exhortándonos. Eso quiere decir que nos anima a unos a otros, o nos animamos unos a otros, y dice en toda sabiduría. Y no solo eso, sino cantando con alegría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso es cuando leemos
el libro de los Salmos, vemos el cántico que el pueblo de Israel alababa al Señor. Leían un salmos y era un cántico que ellos usaban para cuando iban al templo. Vemos hoy en día también que hay muchos cantos, salmos que hablan de la palabra de Dios y son himnos que se escribieron, pero están centrados en la doctrina de la palabra de Dios. También, otra de las cosas también cuando no vamos a la iglesia, como ahorita pues tenemos una comunicación entre nosotros y podemos ver la necesidad de cada uno de nuestros hermanos que están pasando por diferentes tipos de problemas, tipos de dificultades, tipos de enfermedades, y es allí donde la iglesia opera en estar en oración por aquellos que están en sufrimiento, aquellos que han perdido sus familiares, aquellos que han perdido sus casas, sus carros, su economía. La iglesia ahí está para orar por ellos, para traer consuelo. Y dice la Biblia que debemos de compartir los sufrimientos de ellos, llorar con ellos, estar alegres con ellos, cantar con ellos cuando estamos cantando, estamos felices, pero también cuando es tiempo de llorar, pues también vamos a llorar con ellos, vamos a sufrir también con ellos. Así es como opera la iglesia. Veamos lo que dice Pablo en segunda carta a los Corintios 1, versículo 3 al 5. Dice el apóstol Pablo de esta manera, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Cuando estamos en sufrimiento, es Dios que nos consuela. Es Dios que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4. Imagínense que una paz que sobrepasa todo entendimiento, no lo puedo entender, estoy en problemas, estoy en dificultades, estamos enfermos, pero estamos tranquilos. No importa nuestra circunstancia, porque tenemos a un Dios que es Dios de toda consolación. Eso que dice la palabra de Dios. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice solamente algunas cosas específicas. Dice en todas, cada una de ellas, Dios está para consolarnos en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Hermano, no te preocupes. Yo pasé por esto también, pero ¿sabe qué? Dios me consoló. Dios estuvo conmigo, no te preocupes. ¿Estás afligido? No te preocupes, yo también estuve afligido. Dice, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ahora, estamos dando lo que Dios nos dio a nosotros. Ahora hay que transmitir ese consuelo hacia esas personas que están pasando por tiempos difíciles. Fíjense bien lo que dice. El versículo 5 dice: porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Ser un hijo de Dios implica pasar por diferentes tipos de aflicciones. Lejos de lo que dicen la prosperidad, lejos de lo que dicen aquellos que predican el falso evangelio, eso no es el verdadero evangelio. Eso no es el verdadero evangelio. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12:15, dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Otra vez, ¿cómo vas a conocer la necesidad que tiene el hermano o los hermanos o los que son miembros de la iglesia local si tú no asistes a la iglesia? Si tú no asistes a la iglesia, entonces nunca vas a saber qué está pasando con la iglesia en la iglesia local. Eso es algo que tenemos que hacer. Fíjense bien, otra de las cosas que nos perdemos cuando
cuando no vamos a la iglesia. Nos perdemos de algo muy importante, de conocer la sabiduría de Dios y conocer con quién son los enemigos de Dios. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo vamos a Efesios capítulo 3, versículo 9 y 10. Efesios 3, vamos ahí. Efesios capítulo 3, versículo 9. Vean lo que dice: y declarar a todos los cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice: para la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces la iglesia tiene esa oportunidad de poder compartir o dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Eso quiere decir que son varias, son diferentes, y en cada uno de nosotros funciona de una manera diferente. Así es Dios. Él le da sabiduría a una persona para una cosa, otro le da sabiduría para otra cosa, pero todos están en el servicio de Dios. No todos somos manos, dice el apóstol Pablo, vamos a notar este texto también. No todos somos oídos, no todos somos ojos. Tenemos muchos miembros siendo la iglesia, pero tenemos un solo cuerpo, que es el Señor. Entonces, dice ahí, entonces dice que y sacar a la luz cuál es la dispensación del ministerio por los siglos ha estado oculto en Dios. Y vemos que dice aquí, entonces otra de las cosas también que nos perdemos cuando no vamos a la iglesia, lo que estamos hablando del tema es el llamado de Dios, y nos estamos perdiendo de recibir el llamado de Dios, o de conocer qué es el llamado de Dios. ¿Cómo puedo entender que Dios me está llamando? Bueno, podemos decir: yo sé que Dios me está llamando, pero ¿cómo sé en qué Dios me va a poner a servir? Si Dios me llamó, entonces ¿cómo voy a saber ahora cómo es que Dios me está llamando? ¿Para qué me está llamando Dios? Pero fuimos llamados para estar al servicio de Dios. Hay diferentes áreas donde debemos de servir, pero dice en la carta a Timoteo 4:14, dice: no descuides el don que está en ti. No está hablando del don Pablo o de don Alejandro, no está hablando de ese tipo de dones. Ese es un don, eso nomás es un nombre, pero cuando habla de los dones, habla de los dones espirituales. Eso quiere decir que estamos listos para servir, para cantar, para tocar cualquier instrumento, barrer. Si nuestro don es barrer, barremos. Y si nuestro don es cantar, pues cantemos. Pero hay muchas maneras de cómo explicar los dones que Dios nos ha dado. Entonces, dice: no descuides el don que está en ti. Dice que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Otra de las cosas también que tenemos que ver, vayan a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, vamos a ver casi todo el capítulo de Tito. Tito capítulo 2. Ahí vamos a ver unas cosas que va a ser interesante para nosotros. Todos tenemos que conocer la sana enseñanza
la enseñanza correcta, la enseñanza bíblica. Ve lo que le dice Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso quiere decir que debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. No debemos de venir y poner nuestra propia idea acá, de exponer nuestra idea, qué tan ingeniosos somos, qué tan ingeniosos somos. No. Dice que los ancianos sean sobrios, deben de ser serios, deben de ser prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Todo eso tenemos que tener. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sanos en la fe, tenemos que animar a los hermanos, exhortar a los hermanos en amor. Y también tenemos que ser pacientes. Dicen las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No deben ser calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque si no lo hacen así, entonces ofenden a la palabra de Dios, rechazan a Dios por la manera de sus actitudes. Y dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero debemos de, así como nos paramos aquí, Dios es soberano y Él está en medio nuestro. Él está aquí escuchando lo que estamos diciendo. Pero dice, versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y ahí es donde muchos de nosotros estamos como batallándole, porque tenemos un montón de errores. Tenemos que presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Debe ser algo serio lo que estamos diciendo, no debe de ser algo que no estamos jugando con la palabra de Dios. Versículo 8 dice: palabra sana e irreprochable, de modo que dice que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir nosotros. Van a decir muchas cosas, que estamos presumiendo en lo que sabemos, o van a decir que no estamos exagerando en lo que sabemos. Ustedes se la pasan leyendo la Biblia en sus predicaciones. Eso es lo que nos van a decir. Pero la palabra de Dios es la que cambia a las personas. Eso es lo que va a transformar la vida de las personas. Si nos ponemos a platicar un montón de historias, de chistes aquí, nadie se va a convertir por eso. Mas sin embargo, hay otra iglesia que lo hace, que aparentemente se llaman iglesias y predican la palabra de Dios. No es así. Dice el versículo 9: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la manera en que debe de vivir la iglesia. Y dice Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando cuando el Señor venga y venga por nosotros, su iglesia. Dice: a quienes se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla, dice, esto habla, exhorta
reprende con toda autoridad. Y dice, y nadie te menosprecia. Entonces tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que hablar con autoridad la palabra de Dios cuando estamos aquí. No debemos de tener temor porque Dios está con nosotros. Y dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y luego lo que también la palabra de Dios dice, que también debemos de, la iglesia nos ayuda para luchar contra el pecado y ayudando a otros a luchar también con sus pecados. Entonces, tenemos que ayudar a otros como la iglesia está ayudando a cada una de las personas que están presentes en la iglesia a cómo llevar una conducta correcta en el mundo. Segunda carta de Pedro 2:11 dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Sí se escuchó eso? Dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, la flojera de no ir a la iglesia. Hoy es domingo, hoy no quiero ir a la iglesia. Habla también de los deseos carnales, hablando de comer en exceso, de satisfacer el cuerpo, sus necesidades, hacer cosas ilícitas que a Dios no le agrada. Todo eso implica cosas carnales. Por eso le dice Pablo a Timoteo: huye de esas cosas, huye de las pasiones juveniles, porque combatir contra la carne, eso es difícil. Santiago 5, capítulo 16 dice, Santiago 5, versículo 16 dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, debe de haber confianza en nosotros como hermanos en la iglesia. Tenemos que tener ese tipo de confianza de, ¿sabes qué, hermano? Yo hice esto y yo hice aquello, yo sé que a Dios ofendió. Ora por mí para que Dios me ayude. Pero yo estoy más seguro de que nadie se platica sus cosas acá bajita la mano. Yo no voy a decir eso porque me da vergüenza. ¿O qué va a decir el hermano de mí? Y ahí le va. Si alguien le cuenta ese tipo de cosas, no, fíjense que el hermano dice que es hermano y anda haciendo otro. En lugar de orar por esas personas, andamos divulgando lo que él nos dijo. Y eso no está bien. Porque no estamos ayudando. Entonces, en lugar de orar, estamos hablando de lo que él hizo. Y eso no es correcto. Debemos de orar por los pecados de cada uno de nosotros y orar por los pecados de él para que Dios le ayude, para que Dios le fortalezca, para que Dios lo aparte de ese pecado. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, aun si a alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate bien, ese texto está bien clarito. Dice que si un hermano, si alguien es sorprendido en alguna falta, si tú lo encuentras haciendo algo mal, debes corregirlo.
debes decirle. Pero ¿sabes qué es lo que pasa el día de hoy? Si tú le dices a alguien o ves lo que está haciendo y luego su respuesta de la persona es: ¿quién eres tú porque me estás juzgando? ¿Acaso tú eres Dios? Pero aquí dice que debemos de dice que debemos de corregirlo. Ve lo que dice el texto, dice: si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Entonces nos toca a nosotros restaurarlo. Pero si esa persona no es cristiano, se va a armar, va a decir cosas que no debe de decir, entonces no va a restaurar a esa persona. Ahora, si esa persona no tiene espíritu de mansedumbre, no es manso, no es calmado, entonces no va a hacer lo que la palabra de Dios dice, pero dice que debe de ser con mansedumbre. ¿Cómo quieres tú que te restauren cuando tú has caído en algo que ofende a Dios y tú has mirado o te han visto a ti? ¿Cómo te gustaría que te dijeran las cosas? Pero por eso dice el texto: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso quiere decir que debemos de llevar la carga de los unos de los otros. Versículo 2: y lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. No podemos hacerlo de esa manera si no estamos actuando bien. Entonces, hermanos, vamos a leer otro texto que está aquí en Filipenses 4, 16 y 17. Filipenses 4, 16 y 17, ya vamos a terminar. Filipenses 4, 16 y 17. 16 y 17. Dice el texto: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta, dice el apóstol Pablo. Pero en todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todos tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, de bendecir a alguien cuando estamos en la iglesia y vemos su necesidad de la persona. Podemos hacer eso. Ahora, lo último que vamos a ver, cómo es edificada la iglesia. Cómo se edifica la iglesia, cómo se debe de fortalecer cada uno de los miembros de la iglesia, y cómo funciona el cuerpo de Cristo y cómo debe de ir madurando cada uno de los hermanos y que deben de ser edificados en amor. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo ahí en primera carta a los Corintios 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Y no sé si se recuerdan la semana pasada que dijimos, cuando Pablo el apóstol se refiere a miembros, también se refiere a la palabra iglesia. Eso es lo que explicamos la semana pasada cuando hablamos de miembros. Dice: pero todos los miembros, o sea, lo que es la iglesia, dice, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora, hay muchas iglesias en todo el mundo, entonces somos una miniatura
por decirlo así, una miniatura de todas las iglesias que existen. Aunque hay muchas iglesias en el mundo, somos parte de esa iglesia, hablando de la iglesia de todo el mundo. Se usa muchos usan la terminología de la iglesia universal, pero a veces se da una mala interpretación cuando usamos esa frase. Sabemos que la iglesia de Jesús está en todo el mundo, pero sigamos leyendo el texto. Dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados en un mismo bautismo, en un solo cuerpo. Dice: ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio beber el mismo espíritu. Todos somos un solo cuerpo. Hay diferentes tipos de personas en el mundo, diferentes etnias en el mundo, diferentes lenguajes en el mundo, diferente cultura en el mundo, pero todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, dice, sino muchos. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Y si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 17 dice: si todo el cuerpo fuera ojo. Ahora tengo un ojote así grandote, ¿no? Todo un ojote ahí. Yo soy un ojo grandote. Dice el apóstol Pablo. Dice: si todo el cuerpo fuera ojo, dice, ¿qué sería del oído? Es una pregunta. ¿Qué sería entonces del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, dice el apóstol Pablo, Dios ha colocado a cada uno de los miembros, otra vez la palabra iglesia allí, en el cuerpo según le agradó. Si tú estás aquí y eres parte de la iglesia bautista Betel, créeme que Dios te puso ahí con un propósito. Que tú no estás queriendo servir en la iglesia, eso no quiere decir que tú no eres parte del cuerpo. Hay partes del cuerpo que son muy pequeñas, pero son esenciales para poder vivir. Entonces, somos un cuerpo. Todos nos necesitamos del uno al otro, pero Dios nos puso con un propósito en un lugar donde debemos de estar, porque a Dios le agradó. Porque a Él le agradó. El cuerpo según le agradó, ¿no? Y dice el texto: y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Somos muchos, diferentes, somos bajitos, altos, gorditos, flaquitos, pero todos somos un cuerpo de Cristo, todos somos parte del cuerpo. Entonces, no hay diferencia en griego, judío, no hay ninguna diferencia. No es la forma de tu cuerpo no, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver cómo te ves, eso no tiene nada que ver. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que somos un solo cuerpo, aunque somos muchos en la iglesia bautista Betel, somos un solo cuerpo. Vayan a Efesios capítulo 4, versículo 16, y allí es donde vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Ya casi estamos terminando.
Dice el texto, Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido a la cohesión de las coyunturas, proveen, dice, conforme al funcionamiento de acuerdo a cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a leerlo en la Reina Valera 60 para que se entienda más. Efesios 4:16. Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros somos importantes dentro de la iglesia. ¿Por qué somos importantes? Porque Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Va a ser que yo nunca he ido a la iglesia para servir. Tal vez no te ha tocado para ir. Pero eso no quiere decir que tú no eres parte de la iglesia. Eres parte del cuerpo. No puedes decir, no, es que a mí siempre me hacen a un lado cuando yo no siento que no pertenezco a esa iglesia. Puedes sentirte así, pero eso no quita de que tú seas miembro de la iglesia. Eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo. Por tanto, debes de estar contento y gozoso porque eres parte del cuerpo de Cristo, no solamente cuerpo de una iglesia, miembro de una iglesia local. Entonces es importante que cada una de las personas que asistimos a la iglesia debemos de gozarnos cuando estamos en la iglesia, porque estamos ahí alabando a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo allí estoy presente. La misión de la iglesia es llevar el evangelio a todo el mundo. Y si fuimos llamados afuera, no fuimos llamados para estar encerrados en 4 paredes hablando de la iglesia local. Fuimos llamados para llevar el evangelio a todos los que no creen. Eso es nuestro trabajo como miembro de la iglesia. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Cada uno de nosotros que estamos aquí pertenecemos a la iglesia local, la iglesia bautista de Betel. Tenemos una misión que cumplir, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice que la tierra está lista, pero faltan obreros. Dice el Señor, la mía es mucho, los obreros son pocos. ¿Dónde están los obreros de Dios? ¿Dónde están? Entonces, hermanos, yo les animo para que asistan a la iglesia. Estamos terminando nuestra clase de 5 temas que hablamos sobre el tema de la iglesia. Ya se terminó, y espero que eso sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a orar para ser despedidos.